Bueno, buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos nuevamente a este encuentro de caos. Ya pasamos al segundo semestre y bueno, acá seguimos con la temática de personajes en la astronomía y en esta ocasión vamos a hablar de dos grandes astrónomas, Annie John Cannon y Henrietta Swan Leavitt. Creo que se pronuncia así, bueno. Entonces estas dos astrónomas revolucionaron por completo varias áreas de la astronomía. Realmente hicieron una cosa, un trabajo espectacular y vamos a hablar un poquito entonces sobre la vida de ellas. Hay varias curiosidades como alrededor de la vida de ellas y me parece incluso una coincidencia muy linda y es que cuando yo elegí unirlas, las elegí unir porque me parecían individualmente personas muy maravillosas y en la investigación pues como de quiénes son y de su historia me di cuenta que tienen varias cosas en común y me pareció muy bonito. Entonces bueno, se los voy a empezar a presentar. Entonces empezamos por Annie. Annie nació en Dover, Delaware. Ella vivió allá pues como sus primeros años. Su madre, esto es un dato bien interesante, fue su madre la que le inculcó a Annie el amor por la astronomía, curiosamente. Entonces, bueno, ella vivió sus primeros años allí, tuvo una buena educación pues como desde niña, gracias a que sus papás como que le dieron el apoyo. Tristemente, Annie sufrió de una enfermedad que se cree que fue escarlatina, que es como una infección por un tipo de bacteria, no me acuerdo, termina en coco, pero no me acuerdo muy bien el nombre de la bacteria. Es una bacteria que genera como unos salpullidos en todo el cuerpo, mucha fiebre, genera como unas burbujitas rojas en todo el cuerpo, a veces en la lengua, y es bastante, puede ser bastante dañina si no se trata a tiempo. Entonces, pensemos que esto es 1900 algo, esperen, si es 1900 algo, sí. Y pensemos que, pues, en ese momento no había realmente, perdón, 1800. En ese momento, pues, obviamente los tratamientos para este tipo de infecciones tal vez no eran tan avanzados como pueden serlo en este momento. Entonces, esta enfermedad se le complicó un poquito y terminó afectándole la audición, terminó afectándole el oído. Entonces, Annie, eh, después de un tiempo, quedó sorda. Creo que perdió como el 80%, el 80-90% de la audición. Es un dato como bien importante porque de alguna forma se dice que eso pudo moldear también la forma de ser de ella y el camino que eligió, que se volvió una persona un poco más reservada. Y eso es algo que muy pocas veces nos lo planteamos, o sea, muy pocas veces pensamos como los límites que le ponemos como sociedad a las otras personas que tienen diversidad funcional, ¿cierto? A personas en situación de discapacidad que se encuentran con muchos limitantes, por ejemplo, a la hora de comunicarse, a la hora de acceder a ciertos lugares, no sé, personas que tengan que usar silla de ruedas en muchos lugares que no tienen los accesos adecuados. Entonces, ahora, si en este momento es apenas algo que se está empezando a tener en cuenta en la arquitectura, en las leyes, no sé, en esa época pues como que mucho menos. Entonces, incluso en estos días veía unos datos como con respecto a la lengua de señas y que hubo un momento, una época en la que se prohibió la lengua de señas y es una cosa muy absurda que en cierto momento se haya prohibido, que porque había estigma con respecto a las personas sordas, que porque no, que ellos se tenían que esforzar pues como en tratar de entender a las personas que les estaban hablando y que la lengua de señas hacía que ellos no se esforzaran pues como en entender a la gente, entonces que podía como que retrasar su proceso de aprendizaje. Y eso es algo muy absurdo y muy triste porque realmente la lengua de señas es una lengua completamente rica, igual que nuestra lengua pues española. Entonces, son historias pues ahí como adjuntas que les quiero compartir el día de hoy, porque también es un tema que
he estado como trabajando en estos días en mi trabajo en Explora, entonces bueno, ahí les comparto como un poquito de esa parte. Entonces bueno, eso hizo que Annie fuera un poco más, como más introvertida y le tocó aprender a leer los labios de las personas para poderse comunicar. Pero igual esto es un reto bastante grande. No hay como una certeza exacta de en qué momento específico fue que ella tuvo esa enfermedad. Hay algunas fuentes que dicen que tuvo esa enfermedad como, como de niña, otras que lo dicen que lo tuvo después de terminar sus estudios universitarios, entonces no hay como mucha certeza. Pues lo que se sabe es que ella sí pues era sorda, eso sí. Entonces bueno, ella estudió en el Wellesley College y de allí sacó como su grado, y este es un dato que a mí también me encanta mencionar y me parece muy interesante, y es que ella, después de que se graduó de la universidad, ella se fue, eh, pues como que dejó los estudios un largo tiempo, de hecho 10 años, 10 años. Y ella recién se graduó, se fue a Europa a dedicarse a la fotografía. Es un dato bien interesante porque es como, la conocemos por astrónoma y realmente ella se fue a Europa a tomar fotos y realizó una publicación en eso era como una especie de revista que había ya en un museo. Entonces ella hizo una publicación en esa revista que se llama Tras las huellas de Colón. Entonces, In the Footsteps of Columbus. Y es como un libro en el que ella pues como que relata no sé, los lugares que visitó, y hay unas fotografías que tomó ella misma. Y esto es algo, también un dato chévere, porque ella en ese momento como que la fotografía estaba empezando, ¿cierto? O sea, pensemos en esa época a la que ella pertenecía, la fotografía estaba como en sus inicios, todavía pues no era un nivel como tan avanzado, entonces la gente que se atrevía como a empezar así con la fotografía, pues era algo muy maravilloso, y ella estuvo trabajando en eso un tiempo. De hecho, por aquí les voy a dejar el enlace de donde pueden leer, pueden leerse el librito, pues, y pueden ver las fotografías originales que ahí están tomadas por Annie. Y este es un dato que la verdad yo casi no, pues no he visto. Cuando escucho cosas sobre Annie o videos o cosas así, casi no se menciona esta parte de la fotografía. A mí me parece muy valiosa, porque pues es algo extra a lo que ella se dedicó, y además es como, muchas veces a nosotros nos suelen mostrar como, con todo el gusto, a nosotros nos suelen mostrar como que las carreras son una cosa muy lineal, como que las personas que logran así grandes cosas en la ciencia o en casi que cualquier área, es como si todo fuera muy lineal, como que no. Tú estudias, te gradúas siendo el mejor de tu clase y luego sigues, no sé, maestría, doctorado, y ya eres, o ni siquiera tienes esos títulos y ya te vuelves un super genio, o viene una pandemia y descubres las leyes de la gravitación universal como Newton, pues como que a uno les suelen mostrar mucho ese tipo de caminos, y no tanto los caminos que son diferentes, como, bueno, Annie se graduó y dijo, no sé qué quiero hacer con mi vida, y se dedicó 10 años a otras cosas que no tenían que ver con la academia, y aún así luego regresó y dio clases en su universidad, en su alma mater. Estuvo dando clases de física. Entonces, es una historia que a mí me parece personalmente muy inspiradora por justamente los retos que uno sabe que plantea la academia, que finalmente no es sencillo tomar como la decisión inmediata de, ay, me gradúo y entonces ya voy a seguir aquí mismo en la vida académica, sino que uno puede necesitar un respiro. Las cosas no son como tan lineales, y eso me parece algo muy lindo como a rescatar de la forma en la que Annie pues vivió su vida. Se dice que un momento pues como de mucha dificultad para ella fue cuando ya murió su madre, y pues ella ya sí se dio como un sacudón muy fuerte en su vida, y a partir de ahí fue que ya más adelante decidió pues regresar a la academia como profesora, y a la vez también empezó ya a hacer sus estudios pues más avanzados. Ella era definitivamente muy inteligente, era muy buena, muy aplicada, y empezó a estudiar en el Radcliffe College. Esto es un dato también importante a tener en cuenta, y es que
era como una especie de escuela asociada a Harvard, o sea, una universidad asociada a Harvard para mujeres, o sea, era específicamente para mujeres. Entonces los profesores iban y daban las clases en Harvard y luego iban al Radcliffe College a enseñarle a las mujeres. Entonces, como que todavía, si bien ya estaba empezando la educación a las mujeres y toda la cosa, todavía había mucho estigma como de que pues las mujeres no podían aprender igual que los hombres, al mismo ritmo, no eran igual de inteligentes, entonces por eso también como que todavía se las tenía separadas en un espacio y finalmente pues tampoco se les ofrecía como una variedad enorme ni una profundidad enorme como si se le ofrecía a los hombres que estudiaban en ese momento en Harvard, pero bueno, era la oportunidad para estas mujeres de empezar en este mundo de la ciencia. Entonces ella fue allí al Radcliffe College y allí fue que ya empezó a hacer como contactos y empezó a trabajar para, creo que era Harlow Shapley, en ese momento el que estaba de director, no, esperen, yo busco. No, era Pickering, creo, en ese momento. Sí, era Pickering. Entonces, ya allí conecta como con Pickering y empieza a trabajar como computadora, que es otro nombre que es como que tiene un estigma hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces empieza a trabajar como computadora en el observatorio de Harvard. Y acá les traigo algo muy especial y es una fotografía de Annie y Henrietta, que se conocieron y bueno, incluso fueron como muy cercanas y toda la cosa. Y esta es otra fotografía, ay, me quedó en muy baja resolución, no sé por qué, pero bueno, esa fotografía, ahí están como varias de las mujeres que trabajaban con Pickering clasificando pues las estrellas. Aquí, por acá está Annie. Son unas fotografías un poquito borrosas, pero son, de hecho, debería dejarles el link, que por ahí está el link oficial de la revista de Harvard. Entonces, bueno, resulta que ella pues empezó a trabajar, sí, por Cosmos, sí, ellas salieron ahí. Y de hecho, ahí es muy grosero que en ese momento se les llamaba como el harén de Pickering y como que había cierta burla con respecto o sea, había una mirada despectiva hacia estas mujeres que trabajaban en esto y por eso era como las computadoras humanas, pues no era como que se les veía como científicas, sino que era como ay, si ellos hacen cálculos, pues ahí que son súper malucos. Entonces, literalmente, las ponían a hacer como la parte más dura, más cansona, más repetitiva, y no se les reconocía de la forma correcta, exactamente. De hecho, hay un dato muy importante y es que las mujeres que trabajaban allí en el observatorio no tenían pues como el derecho de utilizar en sí los telescopios. O sea, los telescopios únicamente podían ser manipulados por hombres y los hombres eran los que tomaban los datos. Las mujeres que trabajaban ahí no tenían acceso a eso. O sea, ellas lo único que podían hacer era recibir como las placas fotográficas que tomaban los astrónomos hombres que trabajaban en el observatorio y ellos recibían las placas y las observaban con unos lentes de aumento para poder empezar a clasificar las estrellas. Entonces, bueno, ahí se nota todos esos límites por los que tuvieron que pasar. Otra cosa bien importante, les pagaban súper poquito, o sea, como centavos, literalmente como 50 centavos la hora, una cosa así, pues como absurda, como que nadie podría vivir con el sueldo que les pagaban a estas pobres mujeres. Y bueno, muy tesas, ellas igual con su amor a la ciencia, seguían haciendo investigación y definitivamente son demasiado, demasiado importantes para la astronomía. Entonces, bueno, Annie se dedicó a la clasificación de las estrellas. Entonces, eso era lo que hacían con sus otras compañeras, porque la idea de este señor era hacer un catálogo de estrellas ya con pues como con sus tipos espectrales, ¿cierto? Entonces, había como un sistema de clasificación y ahí es donde entra Annie y se ponen a hacer todas estas clasificaciones. Esta es una fotografía que me parece súper importante, es que esta es una de esas placas fotográficas que era lo que ellas tenían. O sea, es una placa ahí con un espectro, pero no es algo, o sea, realmente no es algo tan sencillo de explorar. Tú ves ahí como
un espectro de una estrella y un montón de líneas negras y es difícil detectar como, bueno, sí, esta estrella es, no sé, gigante azul o es una estrella enana amarilla. O sea, realmente es un reto gigante y eso es lo que tenían que hacer ellos. Entonces, todo el tiempo se dedicaban era a eso. Y Annie se volvió tan, tan tesa. Ahí ya voy a leer los comentarios, a ver. Para eso le sirvió la fotografía también. Sí, total, total. Para eso le sirvió, tenía muy buen ojo. Y ese salario que les pagaban era un descaro entre 20 y 50 centavos la hora. O sea, súper poquito. Realmente horrible. Realmente era como, no sé, a mí me parece, bueno, a mí personalmente me parece como muy humillativo, porque era una gran carga de trabajo y ese sueldo tan mísero, tan chiquitico, es como, uy, no, la verdad, terrible, es terrible. Y para lo importante que fueran los descubrimientos de estas mujeres, es como, ay, horrible, como que esperamos que esto nunca más se vuelva a repetir en la historia de la humanidad, ¿cierto? Esperamos que así sea. Pero bueno, entonces ellas bajo esas condiciones laborales pues terribles, bajo todo el estigma que tenían pues por ser mujeres astrónomas, además hay que añadirle a esto, ella es una mujer que decidió dedicar su vida entera a la ciencia, ¿sí? Y en esa época que todavía era como, no, pues una mujer tiene que ser esposa, tiene que ser mamá, todo eso, y ella decidió renunciar y dijo, me va a quedar toda la vida sin casarme, sin nada, y me voy a dedicar a la ciencia. Eso también era algo en ese momento ampliamente criticado. Entonces, definitivamente son mujeres que rompieron con muchas cosas muy difíciles que tuvieron que vivir en su época. Y lo hicieron y, mejor dicho, la rompieron literalmente. Entonces, bueno, Annie se volvió tan tesa, tan experta en observar esas estrellas y en detectar el tipo de estrella que eran, que ya empezó a catalogar hasta 200 estrellas por hora. O sea, 200 estrellas en una hora. Ella alcanzó a clasificar, tenía el dato por ahí, no sé qué lo hice, eran como 300.000 estrellas, si no estoy mal, en toda su vida, una cosa así. O eran, no, yo creo que sí, como 300.000 estrellas alcanzó a clasificar ella sola, una cosa supremamente increíble, increíble, un trabajo hecho a ojo. Eso en este momento, pues a ojo no se hace nada, literalmente nada. En ese momento hacer eso a ojo fue una cosa increíble y fue lo que permitió más adelante sentar las bases de ya lo que hoy conocemos y tenemos muy fielmente pues como organizado como la evolución de las estrellas. Pero resulta que Annie, además de ser una experta catalogadora de estrellas, se ideó una mejor forma de clasificarlas. En ese momento estaban clasificadas como A, B, C, una cosa así, y ella resulta que encontró una forma adecuada de clasificarlas tal que quedaran organizadas por temperatura. ¿Sí? Entonces, por eso es que hoy nos encontramos con estos diagramas, ¿cierto? Que son desde el azul, desde el tipo espectral O hasta el M, que es el tipo espectral, bueno, que es el, perdón, hasta el rojo, que es el tipo espectral M. Esta forma de organizar las estrellas se la ideó ella. O sea, esto de O, B, A, F, G, K, M, esto fue idea de ella. Esto se llama el Sistema de Clasificación Estelar de Harvard. Se llama así, pero en realidad es el sistema de clasificación estelar de Annie John Cannon. Ella fue la que ideó este sistema de clasificación y pues nada más como un año después, o no sé cuándo, súper cerquita, fue que ya Hertzsprung y Russell encontraron pues como esta forma de hacer la clasificación evolutiva de las estrellas y de poner este que hoy conocemos como el diagrama Hertzsprung-Russell, ¿cierto? Que es el que nos permite visualizar la temperatura de las estrellas, ¿cierto? Entonces calientes a más frías y compararlas también con su brillo. Entonces aquí están las menos brillantes y aquí están las más brillantes. El brillo a su vez se relaciona con el tamaño y por lo mismo con la etapa de la vida de la estrella. Entonces por eso ya sabemos que las azules son estrellas que viven muy poquito, entonces si las vemos en el cielo son muy jóvenes, que las rojas son las estrellas más longevas, pero que hay enanas rojas
¿cierto? Que son estrellas muy longevas, de muy poca masa, y hay supergigantes rojas, que ya es una etapa más avanzada en el ciclo de la evolución de una estrella. Entonces, esta forma de organizar a las estrellas fue lo que dio ese primer paso que necesitábamos para tratar de empezar a entender lo que estábamos observando. Porque sí, ok, entonces ya sabemos que hay unas estrellas, hay unas estrellas más brillantes que otras, hay unas estrellas más cercanas que otras, tenemos toda esa información, tienen elementos diferentes, en cantidades diferentes, tienen colores diferentes, listo, toda esa información la tenemos. Pero ¿cómo sacas tu ciencia de esa información? O sea, ¿cómo tú empiezas de todo eso que estás observando a decir, esto corresponde a una estrella joven, esto corresponde a una estrella vieja, si yo armo toda la historia de una estrella, ya sé cómo evoluciona? ¿Cómo salta uno de ahí, o sea, de toda esa información regada a eso otro, ya haya un conocimiento muy, muy importante sobre la evolución de las estrellas? Gracias a este sistema de clasificación de Annie, a esa forma de ella organizar toda esta información, ¿cierto? Esa idea revolucionaria es lo que sentó las bases para que hoy entendamos la evolución de las estrellas, para que hoy nos podamos decir con toda la confianza del mundo en cuánto tiempo va a volverse una gigante roja nuestro Sol y en cuánto tiempo le va a expulsar sus capas externas y se va a volver una nebulosa planetaria, o sea, para que hoy con toda la confianza del mundo podamos decir las edades más o menos de las estrellas. Todo eso es gracias a las bases de este trabajo de Anne. Bueno, qué locura, estas mujeres lograron demasiado con los recursos muy limitados. Sí, lo más increíble es que esto se sigue usando a día de hoy. Exacto, la astrofísica moderna a hombros de unas mujeres únicas. Total, total. Este sistema de clasificación se usa hoy. A mí personalmente me gusta tratar de decirle no el sistema de clasificación de Harvard, porque ok, sí era la universidad a la que pertenece, pero es que la que le dio fue ella, entonces me gusta decirle el sistema de clasificación de Annie, de Annie porque ella fue la que lo ideó. Entonces, bueno, esto es de las cosas más importantes que vemos en la carrera de astronomía, esta clasificación de las estrellas. Y hay una mnemotecnia que no estoy muy segura si se la inventó ella o quién se la inventó para recordar esta clasificación, y es "Oh, be a fine girl, kiss me". Entonces ahí está como la mnemotecnia en inglés de como que sé una buena chica, bésame, una cosa así. Eso no sé quién se lo inventó, pero sí funciona para uno recordar los tipos estelares. O sea, yo me sé esos tipos espectrales por esa mnemotecnia, la verdad. Entonces, funciona. Apréndanse la mnemotecnia y ya van a saber siempre los tipos espectrales. Sí, bien curiosa esa mnemotecnia. No sé la verdad quién saldría con esa mnemotecnia. Pero bueno, ahí están. Entonces las de tipo O son las estrellas azules, las de tipo B son las estrellas blanco-azules, las de tipo A son blancas, las F son blanco-amarillas, las G son amarillas como nuestro Sol, las K son amarillo-naranja y las M son rojo. Entonces, ahí están ya como todas las estrellas. Sirio, por ejemplo, es blanca, entonces Sirio A, pues, o sea, la grandota. La compañera ya sí es una enana blanca. Pero bueno, ahí está. Bueno, por acá está hecho Sirio B. Es que la imagen está muy baja resolución, pero por acá también se ve a Sirio, por acá está nuestro Sol, por acá está Betelgeuse, Antares, que son gigantes rojas. Bueno, ahí de esa forma se clasifican las estrellas. Sí, dime. Ay, qué pena, si podía interrumpir ya. Sí, no hay problema. Qué pena. Ven, una consulta pequeñita con respecto a ese diagrama de Annie, que también me parece chévere pues que es ese, pues debería ser el nombre correcto, realmente. Eh, Todas las estrellas como tal, pues igual veo pues que están por fuera del diagrama, esas supergigantes y otras pues las enanas como tal marrones y esto, o sea, no todas siguen, o mejor dicho, las que están afuera es porque antes estaban en esa secuencia principal y fue que se salieron, o es porque simplemente están por fuera del diagrama todo el tiempo. No, pues esa es una pregunta súper chévere. Bueno, primero el diagrama sí lo hicieron fue Hertzsprung y Russell y lo desarrollaron
no sé, al tiempo es algo súper extraño, pero de manera independiente cada uno desarrolló el mismo diagrama y bueno, se les asocia a ambos. Lo que hizo Annie es como este sistema de clasificación. Bueno, y ya con respecto al diagrama, esta parte de acá del centro se llama secuencia principal, ¿cierto? Entonces las estrellas que estén en esta secuencia principal son estrellas que están en su juventud. Esa juventud dura más o menos dependiendo si son estrellas de baja masa o de alta masa, es decir, la juventud, entre comillas, o sea, el tiempo de secuencia principal de una estrella roja, de una enana roja, es larguísimo, es como la edad del universo, mientras que las de estas azules de acá, grandotas, es de millones de años, o sea, pueden ser 10 millones de años fácilmente. Entonces, estas son las estrellas que como que están en ese momento después de ser una protoestrella, o sea, cuando empiezan a convertir hidrógeno en helio, o sea, todas las estrellas que hagan parte de esto solamente están convirtiendo hidrógeno en helio. Ya cuando pasan, ya cuando queman todo el hidrógeno y pasan a las siguientes etapas, es que ya se vuelven o gigantes o supergigantes dependiendo de esa masa inicial que tengan. Entonces, las estrellas de esta zona van a pasar a ser gigantes. Nuestro Sol, por ejemplo, va a pasar a ser gigante. Gigante ya puede ser entre como naranjada o rojas. Y las más grandes, las de acá, las azules, van a pasar a ser supergigantes, ¿cierto? Entonces, esta parte ya es como la zona de los abuelitos, la zona de los adultos ya, que ya no están en su etapa de adolescencia quemando hidrógeno, sino que ya están haciendo la fusión de otros elementos y ya es un momento más inestable como en la vida, antes de explotar o antes de las gigantes no, estas no explotan, sino que liberan como sus capas externas, ¿cómo se llama eso? Eyectan sus capas exteriores y ya la zona de enanas blancas, pues que es como el remanente estelar de este tipo de estrellas de acá. Entonces, eso que mencionabas es súper importante, porque con eso es que, con eso se llama turn-off point, que es como la parte en la que se sale del diagrama, o sea, la parte en la que se sale de la secuencia principal en ese diagrama. Y eso es muy útil en los cúmulos estelares porque eso es lo que nos dice, por ejemplo, la edad del cúmulo, ¿cierto? Si tú tienes un cúmulo y todas las estrellas están en secuencia principal y no hay nada en supergigantes, entonces es un cúmulo joven, mientras que, pues no hay nada en supergigantes, son gigantes. Mientras que si tienes un cúmulo que ya no tiene estas estrellas, sino que aquí hay, ya están en supergigantes y por aquí ya sí empiezan a verse estrellas de secuencia principal, entonces tú dices, ah, este cúmulo tiene la edad de las estrellas que faltan acá, de la evolución de las estrellas que faltan acá. Entonces, como que ese método de ver en dónde empiezan como a salirse del diagrama es lo que nos permite saber la edad de, sobre todo, los cúmulos estelares, pero también de las estrellas. Ya sabemos que si una estrella está en etapa de supergigante o de gigante, es porque ya tiene su edad. Entonces, ahí esa información súper importante. Ah, qué genial. Y una última preguntita ya para rematar. Entiendo que lo del tema del sol, pues con lo que explicaste, que sale pues de, pues va a expandir pues sus capas y todo esto, y él termina convirtiéndose en una enana blanca. Tengo una inquietud con eso. Esas son estrellas, o sea, aún siguen siendo estrellas las enanas blancas, aunque no están haciendo la fusión como tal directamente, o sea, como lo, o sea, lo que hace que ellas brillen ya no es la fusión nuclear. No, Entonces, pero entonces estarían en el, o sea, podríamos seguirle llamando estrellas. O sea, o estos objetos ya tendrían otros nombres. yo siempre he escuchado que le llaman como cadáver estelar, pero así le llaman en divulgación. Oficialmente, en, no sé, como en astronomía, no he escuchado como una categoría específica, pero tampoco se mencionan entre las estrellas. O sea, cuando uno habla de evolución estelar y de estrellas, uno habla más que todo es como de estas de acá. O sea, las enanas blancas, yo no sé, como que se ignoran ya, como que allá, ya no importa, ya eso va a desaparecer, yo no sé, de manera como así. Me imagino que queda catalogada como enana blanca y ya. Sí, como una categoría diferente, Sí. como que Sí, no es como Plutón, estrella, pues. sino como una exestrella, Una ya no es estrella. estrella. Ah, Sí, yo siempre he ok. escuchado es cadáver estelar, la verdad, eso es lo que Ah, siempre he escuchado. Porque eso perfecto. ya, eso es incluso eso es el núcleo, eso es el núcleo de una estrella. Exacto, sí. Entonces, Mm, en sí qué, no
no sería como una estrella. Interesante. Ah, Pues mi respuesta, no sé, hay que preguntarle sí, a... sí, no sé. no, pero ya igual está muy chévere hasta ahí y ya, si me acuerdo del otro que tenía pues como pendiente con ese diagrama porque está súper chévere, tanto que dan hasta ganas de realmente estudiarlo ya pues al nivel que lo haces tú, por ejemplo, ya como en astronomía. O sea, suena muy, muy interesante saber acerca de eso porque claro, no había caído en cuenta de medir ese tiempo pues de vida de los cúmulos y todo eso. Está perfecto, está muy, muy genial. Sí, eso es algo muy, muy loco, es algo muy loco, muy bonito, y de hecho yo lo traje aquí a Caos hace, yo no sé, como en pandemia, hice una sesión sobre cúmulos, está en YouTube, si algo te da dejo, que ahí le explico un poquito mejor como el tema de esta clasificación espectral y muestra un diagrama real, pues un cúmulo real de cómo lucen, ¿cierto? Entonces, porque eso se hace con algo que se llama diagrama color magnitud, bueno, tiene unas cosas como más específicas, si quieres te dejo ahí en el enlace. Y otra cosa es que esto está muy bien explicado en el libro del profe Alonso, en Bases de Astrofísica. De ahí fue que, pues de ahí es que yo saco la mayor parte de la información, otra parte pues sí ya es que también la veo en la carrera, pero el libro de Bases de Astrofísica tiene esta parte muy bien explicada, muy bonita, la parte de cuando se inflan pues como las estrellas y se vuelven gigantes, todo eso está ahí. Entonces, ahí súper recomendado siempre el libro del profe. Qué bien, y ya recordé lo último que sí quería decir. En todo lo que llevas de carrera como tal, digamos que, no digamos que te haya tocado, pero es, digamos, eh, siempre que hablamos de sus cadáveres estelares, entonces, o las enanas blancas, sí, hemos visto o has visto, no sé si ustedes utilizan en la carrera tiempos de telescopio o eso no se hace durante la carrera, no sé cómo funciona eso, ver ese punto de la muerte de una estrella, pues la humanidad ha visto eso. Como fotos directamente de enanas blancas. No sé si decirlo así, sino que, o sea, para nuestro tiempo de día, o sea, ya vemos el cadáver y sabemos que murió hace N cantidad de tiempo, pero para ese tiempo que tenemos nosotros nos ha tocado realmente, desde que estamos haciendo astrofísica, astronomía y todo esto, ver realmente un evento de esos o apenas, como, no sé, en el caso, no sé, Betelgeuse, aunque Betelgeuse es una supernova, o va a ser supernova, creo. Sí. Pero nos ha tocado ver un evento como eso realmente. O sea, saber si las estrellas sí mueren así como o sea, entiendo que por cálculos y todo esto, pues da como resultado una enana blanca, pero realmente lo hemos visto o no hemos comprobado ese punto o como, no sé cómo reformular la pregunta, pero ya me entendiste la idea. Sí, pues a ver, supernovas sí, sí hemos visto, supernovas sí, sí se han visto, porque de hecho es la forma en la que calculamos las distancias a las galaxias. O sea, todas las distancias a cualquier galaxia que nosotros busquemos en Google y encontremos, todas esas distancias se calculan es con supernovas. Las supernovas son muy comunes en las galaxias, entonces eso ocurre constantemente, entonces sí son eventos de los que tenemos pues como el registro. Sí. Hay una supernova en particular que la registraron los astrónomos chinos, que la hemos hablado acá varias veces, y ya nosotros vemos el remanente de esa supernova, cierto que es una estrella de neutrones, un pulsar, y pues alrededor como toda la nebulosa que le llamamos remanente estelar. Esa tenemos como los datos en, o sea, de hace mil años los astrónomos chinos registraron esto y hoy en día nosotros observamos esto. Entonces ahí está pues la parte de las supernovas. Y la parte de estas como tal, pues nosotros tenemos fotografías en sí de nebulosas planetarias, que son lo que queda, ¿cierto? Después de esa explosión. Entonces, sí hay fotos de esa como, no sé, la enana blanca en el centro y lo que queda alrededor. Y entonces como ver el evento de expulsión de ese material así súper exacto, creo que no, o sea, no se ha visto. Así directamente no se ha visto. Esa parte sí se ha hecho más como con simulaciones. O sea, de que hemos visto como lo que queda, sí. Y de que hemos visto las estrellas que están en esa etapa, sí. Pero no, como en vivo y en directo ese evento, no, todo es con simulaciones La computacionales. aurora borealis que va a explotar ahora en la región de la aurora borealis. Ah, Pero, Coronada, pero eso no es una estrella. ¿Ve? ¿Cómo es? Bueno, sí, qué pena. pero esa es, yo creo que esa es una nova. Las Sí, novas sí son recurrentes Es una porque nova, son, sí.
Sí, las novas son periódicas porque eso ocurre cuando, por ejemplo, en esas relaciones ahí de estrellas binarias, sí vemos muchos fenómenos mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, el caso de la nova es que una enana, justamente, se está como haciéndole bullying a la estrella, a su compañera, quitándole material, y ese material que le va quitando a esa estrella se va calentando, y llega un momento en el que explota y ahí es que se genera la nova. Y eso vuelve y pasa porque las estrellas igual siguen ahí de compañeras. Entonces esas novas son eventos periódicos y ya los tenemos como muy bien medidos, y es justamente en esos casos en los que hay ambas estrellas, ¿cierto? Una que murió hace más tiempo porque era más masiva y una que está en su etapa pues como de gigante porque ahí le sigue como en la evolución estelar, solo que tenía un poco menos de masa, entonces por eso hay como una diferencia en la etapa evolutiva en la que se encuentran. Entonces, sí, esos fenómenos, por ejemplo, son otros fenómenos que nos ayudan a estudiar eso muy bien. Pero lo que dices tú es muy cierto, o sea, nosotros lo que tenemos es como, hay una forma en la que decía Zuluaga, en la que explicaba esto, y es como nosotros somos una pulga tratando de estudiar la vida humana. O sea, una pulga que vive, no sé, un día, y tratamos de estudiar la vida humana como tomando fotos de los humanos en diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, la pulga no tiene forma de ver mi vida pasar, ¿cierto? De ver mi infancia, mi adolescencia, ya mi juventud, bueno, cuando sea viejita, una pulga no tiene la posibilidad de ver eso. Entonces, la pulga lo único que puede hacer es decir, bueno, como que yo veo que hay unos humanos que ellos nacen como de este tamaño, y luego hay otros que están como de este otro tamaño y se comportan así, y luego están estos que están como ya más grandes y ya como que no vuelven a crecer más, pero ya empiezan a tener otros cambios, o sea, como que toca coger toda la población de humanos y clasificarlos en estos son más chiquitos, estos son medianos, y ya como que crear una línea temporal, pero no somos capaces de ver en nuestro tiempo de vida toda la evolución realmente de las estrellas. O sea, nosotros no somos ni siquiera una pulga para un humano, nosotros somos mucho más, mucho más pequeños en tiempo, llamémoslo así, para la vida de una estrella, así sea una vida muy rápida, así sea una vida de una de esas gigantes azules que son súper inestables, igual son millones de años, y nosotros pues somos aquí súper nuevos. Entonces, no, así que hayamos visto exactamente ese momento, no. Todo es como detectives ahí tratando de encajar cuál pista va con cuál, básicamente. Ah, Pues no, podemos estar súper errados, no, no, no lo no, sabemos. no, no, no creo, igual, suponiendo que estén errados, pero igual, pues no apunta que sea como eso realmente, porque con las supernovas se ha apuntado muy bien y todo. Lo único sería de pronto que las escaleras de medición cósmicas de pronto sí estén de pronto desfasadas. No sé eso hasta qué punto puede ser un cambio muy brusco con las mediciones que hemos hecho de todo, pues con estas efeitas y todo este cuento, pues no sé eso hasta qué punto puede afectar, pero lo único pues que sí es claro es que simplemente, pues, o como se menciona siempre, es que simplemente se perfeccionan los métodos. O sea, si hay errores, pues como tal, que es lo normal que los haya, pues igual simplemente se reescribe, pero no sé hasta qué punto puede ser de pronto muy caótico que realmente esas distancias estén muy desfasadas, pero no sé hasta qué punto sea tan crítico realmente como para decir, como que es lo que mencionan mucho pues en esas conferencias con ese señor, ¿cómo es que es? De apellido Green, Brian Green, ¿cómo es que se llama el tipo? Sí, Bueno, sí, es que creo que son esos astrofísicos, y con Brian Cox y con este Tyson y todo eso, que han hablado mucho acerca de este tema de todos estos resultados del James Webb en cuanto a eso, pues de que si la cosmología está en crisis justamente por esos resultados del James Webb, y pues no sé. Y entonces por ahí hay varios equipos que están como trabajando en diferentes resultados para recalcular como esa del universo y todo esto, pero bueno, igual simplemente lo que hace la ciencia es reescribirse a sí misma y pues corregir esos detalles, pero no sé hasta qué punto, vuelvo y repito, sea algo que sí pueda cambiar tan drásticamente la astronomía o la astrofísica, pues no lo sé. Pero igual lo otro está súper y genial puede. la explicación y no, súper. Y lo puede cambiar perfectamente. Y de hecho, esto es una frase que voy a decir, no textual así literal exacta, porque pues esa materia la vi hace unos años, pero básicamente el profesor de astronomía practicados nos dijo, muchachos, todo, absolutamente todo lo que sabemos de astronomía, todo, de evolución del universo, todo, recae
sobre el hecho de que hayamos calculado bien las primeras distancias que calculamos por el método del paralaje. Si Sí, eso no lo calculamos bien, no sabemos nada. O sea, no sabemos ni evolución estelar, no sabemos ni la expansión del universo, edades, no sabemos nada, nada. Todo, absolutamente todo recae en el cálculo inicial que hicimos de las distancias por método de paralaje. Porque incluso también el método de las variables cefeidas, que es el que ya vamos a ver con Henrietta, ese método también, la comprobación de que ese método funciona se hizo por medio del paralaje. Entonces, ay, Dios mío, bendito. Entonces, mejor dicho, cruzando dedos. no mandemos algo mejor que Gaia y que no manden ese Romance Grace Telescope tampoco, ni que terminen ese que están haciendo en Chile, el que va a ser muy grande, que no sé cómo se llama, pero como siempre, ustedes les gusta poner nombres raros a los telescopios. Bueno, yo no sé si ustedes los ponen los astrónomos y Como el astrónomas. ELT, ¿no? Sí, creo que sí, es el ELT, o sea, que es extremadamente grande, entonces esperemos que eso no detecte y que no manden una misión mejor que Gaia para medir en arcosegundos o en microsegundos, no sé, de arco, pues que no mida mejor eso, porque eso iba a ser, aunque bueno, igual va a ser muy chévere que eso suceda, pues, pero igualmente es que Sí, está, lo que tú dices, una pulga tratando de entender el berraco universo es muy jodido también, pues antes es mucho lo que se ha hecho, sí, demasiado. sí, yo por mí que se caiga todo lo que sabemos de astronomía y no se puede volver a empezar mañana. Brutal, pues. Y que reescriban los Queremos un parciales. súper genial, que mi título cuando lo saque ya no valga, súper, no mentira. Pero sí es, así funciona la ciencia. Y se tiene que caer todo, que se caiga todo. Y volvemos a empezar y volvemos a empezar a calcular y a hacer simulaciones y a repensarnos todo. Me parece maravilloso. Maravilloso porque siempre se han tenido que vivir esos momentos. Para los científicos fue muy traumante cuando llegó la relatividad y obvio que sí. Y todo ha sido muy traumante siempre que hay una revolución, pero tiene que ser para que podamos avanzar. Para Entonces, poder avanzar, sí, si estamos nos de equivocamos grandemente, gravemente en el cálculo de las distancias y toca volver a calcular, pues lo vamos a calcular, pues, ¿para qué estamos haciendo ciencia? No, mentira, ¿no? pero sí, Y que las cosas han salido demasiado bien. Mira, por ejemplo, ahorita con esa misión de Picolombo que mandaron, que pasó por Mercurio, que sacó unas fotos lo más de geniales, que tuvieron que hacer la asistencia gravitacional sobre Mercurio, pues porque el Sol obviamente predomina, obviamente con su gran masa, pero o sea, esos cálculos que se hacen para hacer esas asistencias gravitacionales, o sea, tenemos una capacidad de hacer eso con un objeto a tanta distancia y simplemente sí, se hace el cálculo y colocárselo ahí en el sistema a la nave y que ya haga el resto y funciona. O sea, realmente hemos hecho demasiado para hacer pulgas, menos que una pulga. sí, sí, hemos hecho mucho y al menos, por ejemplo, por ese lado ya sabemos, por el lado de la mecánica orbital sabemos que bien, el lado de estrellas, pues como a distancias más grandes, no sé, distancias estelares, no sabemos, pero al menos en el sistema solar todo ha estado bien calculadito porque ya hemos enviado misiones y ha funcionado, entonces en mecánica orbital estamos bien, en relatividad lo que sabemos está bien, Sí, entonces hay un punto de partida, no hay que tumbarlo todo. total, total. Bueno, entonces, ahora vamos a la segunda astrónoma. Y es que, ay, no nos demoramos nada, y ya a las 8, pero bueno, no importa, es muy chévere siempre que aquí nos podamos expandir y hablar de todos los temas que se puedan hablar relacionados con la astronomía. Para eso es el club. Más Entonces, bueno, expandirnos más que el cosmos. Y ya. estamos cerquita. Bueno, entonces, Henrietta Swan Leavitt, primeros años. Ella nació en Lancaster. Ay, se me olvidó el estado, no le puse el estado. Bueno, creo que es Missouri, si no estoy mal, Missouri. Creo, no. La verdad no soy muy buena en geografía, se los tengo que confesar. Entonces, bueno, ella nació en Lancaster, es una mujer, bueno, fue una mujer como muy dedicada a la familia, a la iglesia y también al estudio de la ciencia. Entonces ella también decidió, pues conscientemente, al igual que Annie, decir, yo no me voy a casar, no voy a tener hijos, nada, sino que me voy a dedicar a la ciencia. Entonces era así como súper, súper amante del aprendizaje en general. Entonces ella estudió en el Oberlin College, que quedaba pues como allí cerca, y se graduó de allí. Hasta ese momento ella no había tenido pues como muchos acercamientos con la astronomía, ella era, pues le interesaba como aprender y solamente hasta por allá, como un curso, ya terminando
prácticamente su carrera, como en los últimos semestres de su carrera, fue que ella dio un curso de astronomía y bueno, por ahí le quedó como el curso de astronomía, pero finalmente se graduó y también tuvo como su momento similar a Annie, como bueno, se fue a Europa, también estuvo como haciendo otras cosas y luego volvió a este Oberlin College a trabajar como asistente de arte. Ella realmente era brillante, era muy buena estudiante y se había ganado como algo para continuar sus estudios, pero finalmente no, pues no lo pudo hacer porque también le ocurrió lo mismo que a Annie, se enfermó, no logré encontrar cuál fue la enfermedad específica que tuvo ella, pero ella también se enfermó y también quedó sorda. Entonces ahí es algo que tienen un punto en común y probablemente fue algo que las unió a Annie y a Henrietta, que eran como bien cercanas, y parece ser que también tiene mucho que ver justamente con el tema de que perdieron la audición. Y eso es algo que me parece importante nuevamente volver a resaltar y es que, claro, pues no es sencillo, no es sencillo que nuestro mundo no esté adaptado y que nosotros como personas de pronto no nos lo pensemos muy seguido, como con las dificultades que se pueden encontrar las personas sordas. Entonces, claramente para ellos va a ser mucho más fácil o mucho mejor comunicarte con una persona que está en la misma situación que ellos, porque no tienen que hacer como ese esfuerzo de tratar de vivir cosas que ellos en este momento no pueden, ¿cierto? Sino que tienen directamente la posibilidad de hablar en su, probablemente, no sé, la verdad, si en ese momento había pues lengua de señas como tal, pero seguro que tenían sus formas específicas entre ellas para comunicarse sin tener que hacer como el esfuerzo tan gigante que tal vez tendrían que hacer con las otras personas, porque eso de leer labios no es una cosa tan sencilla, no es para nada sencillo. Entonces, esto me parece algo como muy bonito y muy importante para resaltar y también como para sacarse a uno mismo de su zona de confort y empezar a pensar en esas otras realidades que viven otras personas en otras situaciones. Entonces, bueno, eh, luego, después de esto, ella entró al Radcliffe College y se graduó también de allí, pues fue a hacer como ya sus estudios avanzados, también muy buena, le fue súper bien, aunque si no estoy mal, creo que fue después de estudiar en el Radcliffe, sí, en el Radcliffe que volvió aquí al Oberlin College, sí. Fue en el Radcliffe que se ganó como, no sé qué es específicamente, no sé si se llamaba beca en ese momento, funciona de la misma forma, pero ella se ganó algo para hacer como los estudios más avanzados todavía, pero ahí fue que la atacó la enfermedad, que también la dejó sorda, sí, me adelanté un poquito en la línea de tiempo, está la línea de tiempo correcta, o sea, ella primero estudió acá, luego estudió en el Radcliffe College, luego se enfermó, por eso no pudo seguir como los estudios avanzados, y luego fue que trabajó como asistente de arte aquí en el Oberlin College. Luego, más adelante, es que empieza, o sea, unos añitos después, es que empieza a trabajar allí en el observatorio de Harvard y empieza a trabajar en la clasificación estelar. Y allí es que se conoce pues con Annie, entonces por acá recordando la fotico de ambas. Ella también trabajaba, claro que sí, como computadora y de hecho ganaba al inicio ni le pagaban. O sea, cuando ella empezó a trabajar ni le pagaban y como ella era pues como independiente, tenía como que sus propios ingresos, pues no fue un problema porque igual ella lo estaba haciendo más como por amor a la ciencia, pero igual es una cosa pues muy lamentable. Sigue siendo muy lamentable que ella ni siquiera le pagaron al inicio por este trabajo tan arduo. Ya más adelante sí le empezaron a pagar pues el poquitico que les pagaban y bueno, ella siguió con su clasificación estelar. Al inicio le asignaron la tarea de clasificar las estrellas de la pequeña, creo que es la pequeña nube de Magallanes, bueno, o la pequeña o la gran nube de Magallanes. En ese momento era como, bueno, eso es como una nebulosa, ve y clasifica las estrellas de allá. Y ella empezó como a estudiar a mayor profundidad las estrellas variables. Entonces, ¿qué es una estrella variable? Las estrellas variables son estrellas que varían su brillo de manera periódica, ¿cierto? Entonces, ese periodo puede ser de días, puede ser de meses, puede ser de semanas, puede ser
Hay como muchas variaciones que pueden tener ese periodo. Entonces lo que se ve desde acá, desde la Tierra experimentalmente, es como una estrella que, uy, hoy es magnitud, recordando el tema de las magnitudes en astronomía, que mientras más grande sea el número, menos brillante, mientras más pequeño el número, más brillante. Una escala que está al revés, bueno. Entonces, supongamos, hoy la veo y es magnitud 4, mañana la veo y es magnitud 6, pasado mañana la veo otra vez magnitud 4 y así. Entonces, lo que sucede con las estrellas variables. Esas estrellas variables resulta que son así porque están como en un periodo más bien inestable, ¿cierto? Como que se cree que son estrellas que están como como pasando de fase, probablemente de secuencia principal a gigante o algo así, pues eso hace que estén como inflándose y desinflándose. Pero resulta que cada estrella que esté como en ese proceso va a tener un periodo muy, muy particular, diferente, y ese periodo está relacionado con el brillo intrínseco de esa estrella. Entonces, eso fue justamente lo que descubrió Henriette. Ella se puso a analizar a gran profundidad estas estrellas y dijo, bueno, yo lo que veo es que estas estrellas, ese cambio en su brillo, ok, primero es periódico, es muy regular, muy regular, entonces acá les muestro como el ejemplo de cómo se ve una variable cefeida. Cefeida es porque fue las primeras estrellas variables así ya categorizadas como variables fueron de la constelación de Cefeo. Por eso les llama cefeidas y ahí fue que se encontró como ese tipo de estrella variable y ya se les clasifica como de esa forma. Y bueno, esta es como esa curva de luz de esa estrella, o sea, si nosotros nos podemos a registrar el brillo hoy, mañana, pasado mañana, miren acá las fechas, por ejemplo. Entonces, julio, agosto, septiembre, vuelve octubre, vuelve y sube noviembre. ¿Sí ven? Como que tiene, ahí uno va siendo capaz de detectar más o menos cuál es su periodo. Entonces resulta que ella se puso a analizar y se dio cuenta que la luminosidad de esas estrellas era directamente proporcional con el periodo. Aunque aquí está como directo, pero en realidad es el logaritmo. O sea, como que no se deben confundir. Esto es una cosa logarítmica por logarítmica. Ignoremos la parte matemática, hay una relación directa entre periodo y luminosidad. Entonces, este tipo de estrellas, ¿cierto? Entonces, cefeidas, que clásicas, que RR Lyrae, bueno, son como tipos de estrellas variables diferentes, pero resulta que ella fue la que dijo, ok, si estas estrellas variables tienen este periodo, la luminosidad que esta estrella debe tener es esta. Y entonces empezó como a hacer comparaciones en las estrellas y a darse cuenta que ya se podía saber intrínsecamente qué tan brillante tendría que ser una estrella. Digamos, bueno, es que esto, hay un video muy lindo de TED que yo les he mostrado varias veces que lo explica mejor y es como, si yo tengo una lámpara y yo sé exactamente cuánto brilla esa lámpara, si yo alejo esa lámpara, voy a saber calcular por medio de el cambio como en el flujo de luz que me llega ahora, voy a saber calcular la distancia a la cual está esa lámpara. O sea, yo sé el flujo de luz que me llega cuando la lámpara está a mi lado. Yo sé cuánto debería brillar. ¿Sí? Entonces, si esa lámpara la pongo a 10 metros, pues la cantidad de luz que me llega es diferente. Con esa diferencia en la luz, esa diferencia en el flujo, hay una ecuación muy simple que relaciona la distancia. Entonces nosotros podemos hallar la distancia solamente por esa diferencia en esa cantidad de luz que nos llega. A eso es lo que se le conoce en astronomía como candela estándar, ¿cierto? Yo sé cuánto debería brillar esta estrella y está brillando mucho menos, entonces con eso calculo a qué distancia está. Esta es la primera candela estándar en astronomía. Antes de este momento, lo único que se tenía para calcular distancias en astronomía era el método del paralaje, que lo hemos hablado acá, pero lo vamos a repetir y es el método que usan nuestros ojos, ¿cierto? Entonces, si yo pongo mi dedo al frente y yo cubro mi ojo, mi dedo está en una ubicación con respecto a lo que tengo al frente.
Y si tapo el otro, mi dedo está en otra ubicación con respecto a lo que tengo al frente. Nosotros hacemos como eso mismo que hace nuestro ojo, esa triangulación, pero lo hacemos es con fotografías en diferentes épocas del año, ¿cierto? Entonces, cuando el sol, digamos, la estrella está, no sé, está por acá, y aquí está la Tierra, no, aquí está el sol, perdón. La Tierra está en un momento del año como en esta ubicación y en otro momento del año está en esta ubicación. Entonces lo que hacemos es que le tomamos foto aquí y luego le tomamos foto aquí y calculamos como ese cambio chiquito que hay en la posición de la estrella, así como podemos ver el cambio en el dedo, ¿sí? Así calculamos las distancias en astronomía, las distancias a los objetos más cercanos, pero cuando tú te alejas, cuando las estrellas están todavía más lejos, es muy difícil, casi que imposible calcularlas por este método. Entonces, hasta ese momento las distancias que se podían calcular únicamente eran de las cosas más cercanas, las estrellas más cercanas a nosotros. Y las estrellas lejanas, ni idea, no sabemos dónde están. Y eso es un limitante, porque hasta ese momento pues no teníamos mucha idea del tamaño del universo, del tamaño de nuestra galaxia, de absolutamente nada, porque no podíamos calcular esas distancias. Ella, con este método, literalmente es el primer método de candela estándar que existe. Es una revolución completa, pero completa en el mundo de la astronomía. Realmente no, ella ni siquiera supo, o sea, ella se murió sin saber la repercusión tan gigante que tuvo esto para el mundo de la astronomía, porque es una cosa loquísima, loquísima. Y ella, con este método, pues ella hizo como ella hizo una publicación y como hablando de este método y toda la cosa, de hecho se llama la ley de Leavitt, sí quedó como con el apellido, esa ley de periodo de luminosidad para las estrellas, pero ella no alcanzó a ver lo que hizo después Hubble, Edwin Hubble, con ese descubrimiento de ella. Y es que Hubble empezó a medir, bueno, ella fue la primera que midió distancias con ese método y midió la distancia a la pequeña nube de Magallanes o la gran nube, es que no me acuerdo cuál de las dos era, pero bueno, alguna de esas nubes de Magallanes, y dijo, esto está demasiado lejos, esto está demasiado lejos y esto, no sé, no tiene pinta de estar como en nuestra misma galaxia, pero bueno, ok, ahí está esa distancia. Ya lo que hizo Hubble fue calcular utilizando variables efeidas o variables pues en algo que se conocía en ese momento como la nebulosa de Andrómeda. ¿Cierto? Que era como ese manchón extraño que vemos en el cielo, que incluso en esa época se veía a simple vista. Hoy, pues con tanta contaminación lumínica no la vemos a simple vista, pero en esa época sí se veía a simple vista. Y resulta que calculó Hubble esa distancia a Andrómeda utilizando las variables efeidas y se dio cuenta que estaba a 2 millones de años luz. Y todas las estrellas que están aquí dentro de nuestra galaxia están a máximo cientos de años luz. Entonces, ¿cómo es posible que eso esté a 2 millones de años luz? Entonces, ahí es el momento en el que se revoluciona la comprensión de nuestro universo y es como, ok, nosotros hacemos parte de una galaxia, un universo isla, y hay otros universos isla que están lejos de nosotros. Y todos esos manchones que estamos empezando a ver en realidad son otros universos isla. Entonces el universo es mucho más grande de lo que pensamos. Y ahí se expande todo el conocimiento. Ya luego, sumado como a este conocimiento del cálculo de distancias en astronomía, viene pues ya el estudio que hizo Hubble después sobre, sobre la expansión del universo. Pero realmente no hubiéramos sabido ni que el universo se está expandiendo ni absolutamente nada si no hubiéramos empezado a calcular distancias más grandes, porque es que con el paralaje solo podemos calcular distancias aquí en el lado del vecindario solar, básicamente. O sea, eso no nos alcanza para mucho. Para saber cosas del universo como un todo, necesitamos métodos más potentes. Y este fue el primer método potente que nos empezó a ayudar a entender de verdad la magnitud de nuestro universo, el tamaño real de nuestro universo y de nuestra galaxia también. Entonces, legado. Vamos por el lado de Annie. Todo, absolutamente todo lo que sabemos de evolución estelar, todas estas líneas evolutivas que hemos hecho para las diferentes estrellas,
son gracias a la forma en la que ella organizó, en la que ella encontró para clasificar a las estrellas por su temperatura. O sea, esa forma fue una revolución completa que hizo mucho más fácil el entendimiento de las estrellas en general. Entonces, gracias a ella y a muchos otros astrónomos y astrónomas que vinieron después de ella, es que hoy sabemos, ¿cierto? Como lo que estamos hablando ahorita, lo que creemos hasta el momento que es correcto es que las estrellas nacen de una nebulosa, luego pasan a ser estrellas de secuencia principal, que es lo que les mostraba ahorita, de masa pequeña tienen un tipo de evolución, de masa grande tienen otro tipo de evolución. Las de masa pequeña, después de su etapa de secuencia principal, pasan a ser gigantes rojas y luego nebulosas planetarias con una enana blanca en su centro. Y bueno, ahí está la enana blanca muriéndose lentamente. Las estrellas de masa, de gran masa, de alta masa, después de secuencia principal, pasan a ser súper gigantes, rojas posiblemente, y de ahí explotan como supernovas y hay una posibilidad para el núcleo, hay dos posibilidades, perdón, para el núcleo de esa estrella, que es la que queda en su centro, o se convierte en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Esto es lo que sabemos hoy en día de la evolución de las estrellas. Comprobado de la forma en la que les decía ahorita la metáfora de la pulga, que es creada por Zuluaga, son los míos, de Jorge Zuluaga. ¿Cómo lo sabemos? Tomando fotos. Tomando muchas fotos de estrellas en diferentes momentos y hemos ido armando como este rompecabezas. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Y el legado de Henrietta fue como, gracias a la forma en la que ella encontró que podíamos calcular distancias en astronomía, es que hoy sabemos, por ejemplo, que el universo está expandiendo. Es que hoy sabemos la edad del universo. Es que hoy sabemos las distancias en el universo. Un poquito el tamaño del universo. Las distancias a las galaxias más cercanas. Luego, después de ese método de la candela estándar con las variables efeidas, pues llegó el método de candela estándar con las supernovas. Claro, eso lo hizo alguien más, pero al menos hubo como que ella sentó las bases de esa primera forma de encontrar distancias en astronomía por medio de candelas estándar. O sea, es una revolución completa, completa. Y es como, ok, claro que hay muchas personas después de ellos que han trabajado durísimo en estos conceptos. Obviamente a Hubble no se le puede quitar también como el mérito de lo que hizo, ¿cierto? Con el descubrimiento de la expansión del universo, el descubrimiento del un poco más acercado del tamaño y la distancia Andrómeda, por ejemplo. Claro, es un gran trabajo que está sobre las bases de una revolución muy grande que hizo esta mujer, Henrietta, que nunca se les reconoció pues como su trabajo, su gran trabajo, al menos en esa parte monetaria. Ya póstumo pues hubieron muchos reconocimientos y toda la cosa, y en algún momento se pensó como en que ella era candidata para el premio Nobel, pero pues ya había muerto, entonces qué triste, ella realmente no se enteró de qué tan revolucionario fue su trabajo, pero definitivamente lo es, y por eso es que es importante seguir recalcando hasta el cansancio el trabajo de estas mujeres, y porque también es importante que las próximas generaciones vean que se puede y que las mujeres también hacemos parte de la astronomía y que las mujeres también hacemos astronomía, y que si bien todavía hay límites en la academia, todavía hay cosas complejas, ya el camino es un poco más fácil, un poco más sencillo, gracias justamente a estas mujeres muy valientes que se enfrentaron a todas las adversidades habidas y por haber, y la lograron y generaron este tipo de descubrimientos tan impresionantes que revolucionaron por completo el conocimiento que tenemos de la astronomía. Entonces, estas mujeres definitivamente se merecen todo nuestro amor y apreciación. Claro que sí, siempre hay objetos nombrados, pues como en honor a casi todas las personas todos los personajes que hemos hablado de Caos en este momento, en este año. Entonces, bueno, claro, Annie tiene un cráter, este cráter está como en el bordecito de la luna, en el mar Marginis, que es como, ustedes ven la luna, la cara visible, en un ladito por ahí, como por ahí en un costadito está el mar del margen, mar Marginis, y por ahí está
el cráter de Cannon, se llama Cannon, y también hay un asteroide. Bueno, Annie ganó muchos reconocimientos, hay una medalla que se llama Medalla Cannon, ella fue miembro de la Sociedad Astronómica, no me acuerdo de dónde es que era. Bueno, ambas fueron miembros ya como de muchas sociedades dedicadas al estudio de la astronomía y todo eso. Eso sí, pues lo alcanzaron como a vivir, o sea, sí dieron una parte de ese reconocimiento, pero pues digamos que no tanto, no tan grande a nivel en el que en realidad ellas influyeron en el desarrollo de la astronomía. En honor a Henrietta también hay un cráter, pero este cráter está en la cara oculta de la Luna, tristemente. Entonces, bueno, esta es una foto como del orbitador lunar que él alcanzó a tomar, pero pues al menos sabemos que hay un cráter en honor a ella. Y también hay un asteroide en honor a ella. Por allá, en honor a Annie, también hay como un pasillo, un edificio, sí, un edificio de la Universidad de Wellesley, que fue donde ella estudió. Entonces, bueno, sí, ahí hay como varias cositas, varios reconocimientos que se ganaron de sus mismas universidades también. Pero pues bueno, eso es como un resumen de lo que estas dos mujeres maravillosas lograron en la astronomía. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. No sé, dudas, preguntas, Increíble, comentarios. gracias, increíble. Sobre todo la de Henrietta, que yo en realidad no sabía eso que contaste, que gracias a ella fue que nos dimos cuenta cuánto medía, a qué distancia, cuán grande era el universo. Yo sabía que era la calculadora después de Harvard, yo conocía eso, pero esa otra parte no, increíble. Sí, sí, sí. Es un trabajo completamente revolucionario. Saber las distancias en astronomía es todo, es la base de todo. Y ella fue la primera que desarrolló este método de candela estándar. Sí. Imagínese, candela estándar, yo no sabía ese dato. Oiga, maravilloso, increíble. No, mejor dicho, inspirar, no lo queda como... Sí. Increíble, sí, muchas gracias. No, y pues yo qué puedo decir. Fantástico, o sea, yo honestamente no conocía mucho sobre estas dos grandes mujeres, que me he hecho un lío para memorizar sus nombres y no confundirlas a cada una en sus descubrimientos. Afortunadamente trabajan juntas realmente, pero igual esta historia de Levitt, pues es muy triste realmente al final de toda esta historia, porque finalmente y desafortunadamente, aunque todos son prejuicios de las épocas en las que se tienen cosas pues que no deberían de estar, pero desafortunadamente así funcionaba esa época. Pero pues una época pues donde, pues mejor dicho, es una injusticia pues todo lo que se vio con estas mujeres en sí, y esa falta de reconocimiento durante toda su vida, y la falta de reconocimiento que también tiene hoy en día. Es que eso también es muy jodido, porque es que siempre mencionamos a los mismos personajes de siempre, pero porque ya están todos los textos y los adultos y hasta uno está, bueno, sí, yo también soy adulto realmente, pero, o sea, estamos impregnados justamente con todo lo que nos han enseñado, con prejuicios que son, que ni siquiera muchas veces lo hace los hace o los dice uno de forma inconsciente, porque realmente es simplemente algo que nos inculcaron y que visualmente es lo que siempre vemos en la divulgación científica generalmente, porque realmente que alguien profundice sobre estas mujeres para hablar es atípico. O sea, hay que escarbar mucho en la historia para saber la influencia tan enorme que tienen, porque entonces después de esto yo voy a colocar a, a Levitt, la voy a colocar realmente en el estandarte de lo que es Newton y Einstein realmente, porque es que sin ella, sin ese tipo de descubrimiento, que sí, quizás más tarde hubiese aparecido, pero igual ese descubrimiento no apareció ni siquiera en la época de Newton, ni se tenían esas ideas realmente como para explotarlas a ese nivel. O sea, sin ese dato estaríamos unidos en una incertidumbre realmente de todo. Y con lo que trabajan los astrofísicos modernos, que es justamente relacionado con todo ese tema de la expansión del universo, porque ese dato, si no tenemos esa medida de Levitt, es que no tenemos expansión del universo. Y el otro dato, tampoco tenemos la edad de la Tierra, por ejemplo, mentira, perdón, la edad del universo, la Tierra no, la edad del universo, o sea, aunque bueno, no sé si también está, no, solamente la edad del universo. Pero entonces, a lo que voy pues con eso es que sí, ella nos entregó paradójicamente la primera regla con la que medir y entender
todo lo que conocemos hoy en día. O sea, en cuanto al universo, es una cosa fantástica. O sea, realmente es un trabajo que merece un reconocimiento mucho más grande. O sea, es necesario. Es difícil, pero no sé, me dejó aburrido saber que ella quedó, pues también otra más que queda relegada en toda la historia de la ciencia, otra mujer más que desafortunadamente no aparece en los textos, bueno, sí aparece en los textos, pero no con el nivel de importancia que se necesita. Una tristeza por completo. Pero bueno, independientemente de eso, pues igual el resto de charla como tal, como siempre, súper genial. Me gustó muchísimo y no sé, mejor dicho, ¿qué tal que, como decías ahorita, que no habías preparado como todo tan completo? ¿Qué tal no hubiese sido más completo? Es que sale uno más contento y más triste todavía en ciertos aspectos, obviamente, en todo eso. Sí, no, yo también lo digo porque habrán datos pues de la vida de ellas que no están acá también desarrollados, un poquito más de historia de quiénes fueron, no sé, aunque tampoco se encuentra mucho, no es tan Y es que no es sencillo, fácil. pero sí hay como personas que han escrito libros, incluso vi que también hay como una obra de teatro por ahí, de Henrietta específicamente, fue que vi eso, vi que sí hay un libro en el que está como una biografía muy completa de Annie, pero pues no, o sea, no es fácil de encontrar tampoco. Entonces sí hay más información, pero es un poco difícil de buscar, pero sí, sí son, pues en definitiva es algo que hay que hacer, o sea, nosotras también como mujeres en la astronomía nos toca, si hacemos divulgación, como hacer este trabajo ok, si le vamos a dar visibilidad a estos otros personajes masculinos, también hay que darle toda la visibilidad y toda la importancia a los personajes femeninos, que también son muchos. Y por lo Claro. mismo, traté de hacer como una lista muy equilibrada con respecto a los personajes, y obviamente los primeros personajes fueron puros hombres, porque pues en la antigüedad sí, seguro que habían mujeres astrónomas con toda certeza, pero pues no están muy bien registradas, entonces es difícil encontrarlo. Pero ya a partir de ese momento sí vamos a ver mucho más mujeres y bueno, espero que eso nos sirva aquí a todos para reflexionar un poco sobre el papel de la mujer en la ciencia, e incluso el caso de hoy también me gustó mucho para reflexionar con respecto a las personas en situación de discapacidad, que también Sí, es otra cosa muy fundamental y que tal vez no se habla suficiente, que tal vez no se menciona suficiente en todas las áreas de la vida, y me gusta también poder traer ese tipo de cosas aquí para que también nos las pensemos, para que también reflexionemos, concluyamos cosas, bueno, no sé. no, total. Sí, no, o sea, esto finalmente, así como lo mencionas en esa reflexión, o sea, nos lleva a ver pues como la ciencia y la sociedad no siempre valora pues de forma adecuada estas mentes que transforman el conocimiento, y sobre todo cuando estas mentes pues obviamente están marginadas por cuestiones de género, raza, clase social, una discapacidad o cualquier otro tipo de situación. Y pues sí, o sea, y aunque muchas mujeres, pues y en el caso pues de Levitt, por ejemplo, que no recibió ningún tipo de premio ni valoración realmente, digamos lo que al menos para nosotros el legado de ella está escrito, perdón, inscrito pues como en la expansión de nuestro entendimiento del universo, y eso es como también bastante importante. O sea, quizás pues no en un modo así pues como muy filosófico decir que sí, ella nos estará escuchando en este instante, pues así, no me gusta llevarlos a esos extremos, pero finalmente si eso fuese así tal cual como se menciona, sería algo fantástico, porque realmente sí hay quienes aprecian muchísimo todo lo que hicieron estas grandes mujeres por la ciencia o por amor, realmente, porque también es que ahorita mencionando el tema de los salarios, es que era una ridiculez, pues una absurdez completa. Alrededor, eso en dólares actuales estaría ganando $15, entre 10 y $15 al día estaría ganando una mujer de ese calibre. O sea, es que, o sea, una mujer que está pues en labor de realmente pues del conocimiento, pues y ser explotada de esa forma, y explotadas más bien todas estas mujeres. Y qué vaina. Pero repito, esos eran los prejuicios de la época. En 100 años, quién sabe qué prejuicios de los que tenemos hoy en día van a ser cuestionados, y, y pues que dirán de cómo se comportaban estos muchachos de aquella época, en la época de las redes sociales. Quién sabe cómo nos irán a cuestionar todo eso dentro de 100 años, y van a pensar de que, mejor dicho, sí, ese es un tema muy complejo realmente.
Uy, sí. Bien interesante, lo deja uno pensando esa reflexión. No, hoy no es día para pensar ya más, No, más no, reflexiones así. está Pero bien. bueno, no sé, entonces Bueno, muchas vamos gracias. concluyendo. Ay, Bueno, pues, hablar, con todo el muy gusto, siempre. interesante. Nos manda por el chat de pronto para ampliar el tema de ella, si hay, de Sí, pronto se encuentra material para estudiarlas. claro que sí, sí, yo les mando. Y yo ya les mandé, ¿cierto? El del libro de Annie, sí, yo se los mandé. Sí, Bueno, sí, igual si sí. algo se los mando también por el chat. Y Perfecto. bueno, no sé, Bueno, muchas feliz gracias noche, muchas a gracias. todos y todas por asistir. Ustedes saben que este espacio es para ustedes y yo todo lo preparo pues no siempre será lo más perfecto, lo más bien preparado, pues obviamente, pero siempre trato de que mantengamos como este espacio vivo, de que sigamos hablando de astronomía, de que, de que se mantenga pues como vivo caos. Y bueno, aquí seguimos, 7 años cumplimos ya casi, de hecho en 5 días, Ay, en 5 días 14. cumplimos, el 14 Dice, cumplimos haz 7 años. alguna cosa conmemorativa. Yo porque no tengo tiempo ahora, como así como para celebrar cumpleaños cada número 10. Si te da tiempo. Listo, wow. Sí, voy a procurarlo. No, pero Voy a entiendo procurarlo. que es un cumpleaños fusionado, no es también tu cumpleaños, si mal no estoy. No, O ya eso no cumpliste. puedo. Eso en octubre. Ah, Sí, eso en octubre. qué vergüenza, yo aquí tratando de hacer una fusión de cumpleaños con fechas diferentes. No, no, no. No, Increíble. Sobrepasaron y el no, tiempo. igual vamos a celebrar el de Caos en noviembre, celebramos todos los cumpleaños ahí de una vez Eso, en de noviembre. una. Entonces sí, eso sí, necesito que se preparen para vernos en noviembre, porque la idea es que nos reunamos presencial. O sea, yo voy a tratar de mover cielo y tierra para que funcione lo que estoy haciendo y en noviembre Sí, podamos tener una celebración chévere, nos veamos, pues vamos y observamos por telescopio, como que hagamos varias cositas, que sea una celebración así bien bonita, que 7 años es mucho. sí. Entonces, bueno, para Bueno, que sí. te vayan agendando para noviembre, por favor. Bueno, listo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Muchas Feliz gracias, noche. Bueno, Giselle. Hasta Que luego. estén muy chao, bien. feliz noche a todos y Feliz todas. Chaito, noche, chao. chaito.